Buenas tardes, Dios les bendiga, amada Iglesia Roma Vida Internacional, y aquellos que nos están escuchando por primera vez, aquel amigo, aquella persona que nos está escuchando hoy en este día. Hoy quisiera hablar de ustedes sobre este tiempo de crisis, cómo llevar este tiempo de crisis, ¿cierto? Y sin duda usted y yo estamos metidos en este medio, ¿cierto?, de crisis, porque tenemos una dificultad. Estamos pasando por un tiempo muy particular en el cual no nos podemos escapar, un tiempo en el cual usted puede decir, yo no quiero meterme acá, no es que esto no es para mí, no, yo no vivo en esto, sino que estamos metidos en esto, querramos o no. Y la palabra de Dios nos habla de muchos aspectos, y por eso quisiera hablar sobre el Evangelio del libro de Filipenses, allí en el capítulo 4, versículo 10 y 3. Y la palabra de Él dice allí, en la nueva traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayas vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, sino que no habían tenido oportunidad de ayudar. Versículo 11. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Versículo 12. Si bien sé bien lo que es vivir en la pobreza, también lo que es tener todo, he aprendido a vivir en todas las clases de circunstancias, ya que tenga mucho para comer o pase hambre, ya sea que tenga todo lo que deseo o que no lo tenga. Cristo me da fuerzas para enfrentar toda clase de dificultades. Amén. Vamos a ver, según esta lectura, 3 aspectos de cómo vivir en medio de esta situación particular en la cual nosotros estamos pasando. Así que lo primero que vamos a ver, que este es un tiempo de aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir en este tiempo, ¿cierto? Y por eso el versículo 12 nos dice, no lo digo porque esté necesitado, pues sé que ha aprendido a vivir. Pablo tuvo que aprender a vivir en estas circunstancias. Usted y yo tenemos que aprender a vivir y adaptarnos a las circunstancias que nos tocó vivir, ¿cierto? Ahora, cuando dijo que aprendió a vivir, no porque se puso a quejarse, no, sino porque él aprendió a tomar las circunstancias como le venían, ¿cierto? Por eso dice que se adaptó a esas circunstancias. Él tuvo un proceso de adaptación. Lo mismo que hoy en día usted y yo tenemos que tener el proceso para adaptarnos a esta situación particular por la que estamos pasando. Al adaptarnos a estas circunstancias le va a garantizar a usted, ¿cierto?, que aprendamos cómo a sobrellevar todo esto. Porque muchas personas no se adaptan, muchas personas se desesperan, muchas personas hoy en día están, como se dice, buscando un culpable por lo que le está pasando a él, porque no quería estar allí, pero nos toca estar allí en este momento, ¿cierto? Así que, como Pablo dice que aprendió a adaptarse, por eso él dijo que él se sentía como satisfecho con lo que tenía. Ahora, el estar satisfecho no quiere decir que usted se conforme, no. Eso es diferente. El conformismo es una cosa, ¿cierto? Que usted se ayuda a estar allí conforme porque le tocó vivir esa situación, pero no. Pero él, pues dice, él está allí satisfecho con lo que tiene, con lo poco o con lo mucho que ha tenido. No sé cuál sea su circunstancia, no sé si usted tenga en este momento mucho o tenga poco. Pero si tiene poco, aprendamos a vivir en eso. ¿Para qué? Para estar satisfechos. Porque recuerde esto, este tiempo no es eterno. Este tiempo tiene un principio y va a tener un final. Aprender a vivir con lo que tenemos, ¿cierto? Es aquello en los cuales nosotros nos va a garantizar a que nuestro día a día sea más llevadero. A que el día a día suyo, ¿cierto?, cuando llegue el final de la noche no se encuentre en un estado de desesperación. Así que lo primero es eso. Este es un tiempo de aprendizaje. Eso es lo que nos dice Pablo allá en el versículo 11. Pero también el apóstol sigue hablando. Dice que hay tiempos
saber que hay tiempos buenos y tiempos malos. Mis hermanos, hemos aprendido a tener tiempos buenos y tiempos malos. Eso es lo que nos dice el versículo 12. Sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tenerlo todo. Así que hay tiempos buenos y tiempos malos en nuestra vida. Y tal vez ahorita usted está pasando, como se dice, nos tocó bailar con la más fea, porque estamos teniendo un tiempo difícil. Pero bueno, estos tiempos difíciles también nos ayudan a aprender, ¿cierto? Ahora, en los tiempos que nos está yendo bien, como dice Pablo, a veces lo recordamos como algo que ya pasó. Ay, cuando yo tenía, ay, cuando yo no sé qué, y trae como que ese sentimiento allí, ese sentimentalismo. Pero en los momentos de dificultad tenemos que mirar a ver cómo estamos reaccionando. ¿Cómo le está reaccionando usted en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que ha escaseado los alimentos, en este tiempo que ha escaseado, ¿cierto?, el dinero para pagar su arriendo, para pagar sus necesidades, su tarjeta de crédito, los bancos que tiene, ¿cierto? Cuando su negocio está siendo cerrado, cuando usted no puede salir a trabajar, ¿cierto? Es un tiempo de dificultad. Y ahora, ¿qué reacción usted está teniendo? ¿Sabe que Pablo no se amargó en esos momentos de dificultad? Él no le echó culpa a nadie, ¿cierto? Él siempre tuvo una actitud marcada hacia tener algo muy bueno en él. Así que nosotros también tenemos que aprender a diferenciar esta parte, ¿cierto? Porque depende de nuestra actitud, así también es nuestro vivir. Así también es el desarrollo que usted va a tener con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las personas que tiene alrededor, ¿cierto? Este es un tiempo de dificultad, sí. La mayoría estamos pasando por dificultad, la gran mayoría está tomando necesidades, y por eso usted va a mirar, usted va por las calles hoy en día, usted es normal ver trapos rojos metidos en las casas, ¿cierto? Ahí en las casas, porque están pasando por un periodo de necesidad, ¿cierto? Pero ¿cuál es la actitud de todos ellos? Muchos hoy en día tienen una actitud de amargura, de desesperación, tienen una actitud de rebeldía, ¿cierto? Así que esto es algo que usted y yo tenemos que aprender a sobrellevar, ¿cierto? No dejar que esos sentimientos se apoderen de nosotros, porque cuando usted deja que todo eso se apodere en su vida, ¿cierto? Empieza el desequilibrio en su familia, empieza un desequilibrio en las personas que usted tiene alrededor, que no hace que usted tenga, como se dice, un buen vivir. Así que vamos para el tercer punto. Lo primero, les dije, tiempos de aprendizaje. Lo segundo es que saber que hay tiempos buenos y malos, ¿cierto? Y en esos tiempos malos tenemos que también aprender a vivir en esta situación. Y lo tercero, ¿cierto?, es lo que nos dice la palabra de Dios allí en el versículo 13. Cristo me da fortaleza para enfrentarlas, todas estas situaciones. Lo tercero es que nuestra fortaleza viene ¿de dónde? De Dios. Dios es el que va a fortalecer su vida. Dios es el que fortalece mi vida, ¿cierto? Cuando nosotros aprendemos a caminar en la fortaleza de Dios, ¿cierto?, es porque ya empezamos a crecer espiritualmente. Y este es un tiempo también de que saber crecer, de saber crecer espiritualmente, porque como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo incluye las cosas buenas y las cosas malas. Es más las malas que las buenas. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir en medio de eso, ¿cierto?, podemos decir, ahí sí, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza, que es el que me impulsa, que es el que me está dando la bendición para salir adelante, ¿cierto? Y dar gracias. Dar gracias a Dios. ¿Saben que muchas personas hoy no han aprendido a darle gracias a Dios? Muchas personas hoy en este tiempo buscan un culpable, pero no le dan las gracias a Dios por el tiempo difícil que está pasando. Porque, oiga, todo tiempo, bueno o malo, pues depende de Dios, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos aprendido a ser agradecidos con nuestro Dios. Todo lo tenemos todo nos lo deben dar. Entonces, el aire, no le damos gracias a Dios por el aire, por el vivir, porque hoy amanecí vivo, porque hoy no tuve problemas, ¿cierto? Entonces, creen que por sentado que eso es un derecho ganado. Y no, es misericordia de Dios. Usted y yo, que hemos aprendido a vivir con las cosas, hemos aprendido a caminar en el camino de Dios, ¿cierto? Debemos de mirar que nosotros tenemos que tener una actitud agradecida con Él. Agradecida. Sea agradecido con Dios, porque cuando usted es una persona agradecida, ¿cierto?, va a tener una aptitud también
de bendición, ¿cierto? Cuando usted empieza a agradecer por lo bueno, pero por lo malo, Dios va a tener como una respuesta satisfactoria en nosotros. El hecho es que Dios quiere bendecirnos. Sí, el hecho Dios nos quiere bendecir porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y como todo buen Padre, Él quiere que usted y yo aprendamos a tener todas estas circunstancias de la mejor manera. Recuerde, mi amado siervo, mi amado hermano, querido amigo que nos está escuchando por primera vez, no se le olvide que nuestra fortaleza viene de Dios, ¿cierto? Por último, para acabar, para concluir nuestro tema, ¿cierto? Debemos recordar que este es un tiempo en el cual tenemos que sacar lo bueno, lo mejor. Miren, aprendamos a sacar lo bueno de las circunstancias, así sean duras, así sea extrema, así en la soledad de su apartamento, en la soledad de su casa. Aprendamos a vivir de esa manera, aprendamos a tener una buena actitud de todo esto. Y cuando nosotros aprendemos a tener una buena actitud, Dios empezará a bendecirnos, porque el deseo de Dios es que usted y yo seamos prosperados. El deseo de Dios es que usted y yo estemos bien de salud en este momento, ¿cierto? En este tiempo de cuarentena. El deseo de Dios es que usted aprenda a sobrellevar todo lo que tiene en este momento, ¿cierto? Así que se los dejo ahí para que ustedes empiecen a analizarlo. Y lo primero que debemos hacer es reconocer que le hemos fallado a Dios. Así que yo los invito a que cierren sus ojos un momentico y vamos a orar. Mi buen Dios, Señor Jesús, hoy te doy gracias por este tiempo. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Hoy te pido, mi buen Dios, que me des la mejor aptitud para poder sobrellevar este tiempo, ya sea de escasez o así tenga lo suficiente, mi buen Dios. Hoy te pido, Padre la gloria, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que tienen escasez, Padre la gloria, para que tú seas su sustento, seas su ayudador, para que seas tú con ellos, mi buen Dios. Oramos por aquella persona que está viéndonos por primera vez, para que Dios sea tocando, para que empiecen a vivir en el camino de Dios. Hoy te pedimos por ellos, Padre la gloria, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, para que ellos, Padre la gloria, tengan la oportunidad de reconocerte como el único y Dios suficiente de sus vidas. Por eso te damos gracias por cada uno de ellos. Bueno, mis amados hermanos, gracias por todo. Gracias por este tiempo que me han regalado. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.